Muy bien, pues muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes, siendo el 26 de mayo del 2023, 16 horas con 8 minutos, y iniciamos con la inauguración de los trabajos del evento estelar de nuestro posgrado. Ustedes lo saben, que es el coloquio en donde podemos compartir los avances, las serendipias que hemos cultivado y registrado a lo largo del semestre, y qué mejor forma de iniciar los trabajos del coloquio con la charla del doctor Jorge Alatorre, que es presidente del Comité de Participación Social del Sistema Nacional Anticorrupción, a quien me permito presentar en este momento. El doctor Jorge es politólogo, maestro en Administración Pública y Ciencia Política con especialidad en Políticas Públicas e Innovación Gubernamental por la Universidad de Pittsburgh y candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Purdue. A ver si lo pronuncié bien, doctor Jorge. Sí, Fue becario bien, nada más que ya me doctoré hace más de un año. Muy bien, gracias. Es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, adscrito al Departamento de Políticas Públicas. Sus líneas de investigación son rendición de cuentas, transparencia, corrupción, diseño institucional, comunicación política y conducta electoral. Fue director de Participación Ciudadana del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, y algunas de sus publicaciones son las siguientes: En torno a la transparencia y la rendición de cuentas, una aproximación teórica a un problema práctico en Cuenta Pública en México, evaluando el laberinto legal de la fiscalización superior, editorial Universidad de Guadalajara. Transparencia y gestión pública, pendientes de una agenda postergada en Andrés Valdés Cepeda, continuidad y cambio en Jalisco, editorial Universidad de Guadalajara. Y Ethics Reform and State Government, publicado por Public Integrity en 2006. Dije hace un momento, candidato a doctor, es doctor, ya lo confirmaba entonces el doctor Jorge. Doctor Jorge, pues bienvenido a su casa, lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, querido Rigo. Jorge, para los cuates. Nada más que a lo mejor mi síntesis está ahí un poquito fuera de fecha, no hay problema. Bueno, pues para mí es un gran privilegio haber accedido a la invitación que muy cordialmente me hizo mi querido amigo el doctor Rigoberto, para poder estar aquí con ustedes hablando sobre un tema que es bastante citado, pero a golpe de las múltiples citas y de estar tan frecuentemente en el discurso periodístico, social y político, tiende a desvirtuarse. Empecemos con algunas aproximaciones teóricas para que podamos estar hablando exactamente de lo mismo. El problema con el término transparencia es que tendemos a asociarlo indefectiblemente con el acceso a la información, lo cual es algo muy importante. El acceso a la información es un derecho fundamental de cualquier democracia. Sin embargo, la información pública, por supuesto. Sin embargo, transparencia es un término que trasciende un poco más que tener acceso a la información. Vamos definiendo la transparencia como la disposición y la institucionalidad que la permite materializarse de una autoridad a poder mostrar el adecuado uso de los recursos, a mostrar la fundamentación de sus decisiones, para que el ciudadano, aquellos que nos encontramos del otro lado del cristal transparente, podamos supervisar que lo que se está haciendo es lo correcto y los presupuestos están debidamente siendo ejecutados. Recuerdo, no sé si ustedes recuerdan las clases de la primaria, cuando nos decían que la transparencia pues es en realidad una propiedad de los cuerpos físicos, de acuerdo con la forma en cómo estos dejan pasar la luz a través de ellos. De esta forma, pues los cuerpos transparentes serán aquellos que permiten el paso de la luz completa sin obstrucciones. Los cuerpos opacos son los que la impiden, y los cuerpos translúcidos son los que dejan pasar la luz, pero no suficiente como para poder determinar qué hay del otro lado del cuerpo. Aparentemente en la vida política tenemos de los tres. Todos debieran ser transparentes, sin embargo, muchas veces son translúcidos y frecuentemente son opacos, cuando paradójicamente se invoca la causa de seguridad nacional en nuestros tiempos
como un motivo para opacar los presupuestos o la ejecución de ciertas obras por causa de seguridad nacional. Una verdadera paradoja, puesto que la opacidad genera abusos, los abusos generan despilfarro, generan robo, esto genera desconfianza y pues nada peor para la seguridad social, la seguridad nacional de un Estado, que la ciudadanía no confíe en las autoridades gubernamentales que ejecutan su mandato. Eso erosiona la legitimidad de cualquier Estado y por lo tanto atenta contra la seguridad nacional. El invocarlo pues es una excusa muy pobre que ya la Suprema Corte logró desmontar de acuerdo con la causa para la cual había sido invocado. Porque hay que decirlo que efectivamente existen algunos temas que sí pudiera su difusión irrestricta, pudiera sí efectivamente afectar la seguridad nacional, como preguntar, por ejemplo, cuál es el estado de fuerza del ejército mexicano acantonado en cierta localidad geográfica, en cierto estado, cuál es su aprovisionamiento de tropa, de fusiles, de cartuchos, etcétera, etcétera. Pero vamos, esto no lo van a estar preguntando en realidad. Y si se pregunta, esas son cosas que efectivamente pueden invocarse a la seguridad nacional para no dar a conocer información que pudiera ser utilizada por el crimen organizado o el terrorismo. Entonces, la transparencia es eso, es una disposición. Es una disposición que no podemos contar con que los políticos tengan plena disposición a que se les audite de una forma cotidiana, de una forma profunda. Por lo tanto, para que esta disposición sea algo más que un buen deseo, se instaura en el Estado mexicano toda una infraestructura institucional que permite, mediante el acceso a la información, poder contar con esa información y poder así de esta forma desincentivar los abusos. Cabe mencionar que la transparencia no es un antídoto mágico que va a venir a solventar todo tipo de abuso o va a venir a desincentivar a los corruptos que continúan con sus actividades, particularmente en un país en donde la impunidad campea a los estándares en los que lo hace. Por eso, no solamente hemos visto una conducta en la cual ya se estrena cierto cinismo en donde evidentemente no les gusta ser exhibidos, pero comprenden que el escándalo siguiente va a sepultar la semana entrante o dentro de la misma semana. Todos los días estamos viendo en los diferentes medios de comunicación escándalos de corrupción que llevan a saturar la capacidad de asombro de las personas y por lo tanto también a saturar de información que evitan que se pueda tener en la cabeza todos los datos, todos los escándalos. Y además, no hay mayor problema porque dado lo terriblemente barroco del procedimiento para poder llevar a la justicia a aquellas personas que violentan la confianza pública, pues lo que hacen muchos es decir, bueno, no importa, ya saliste en los medios, mañana en la playa, en el departamento que te compraste con el erario público, pues con el periódico te sacudes te echas aire y descansas y disfrutas del dinero que nunca te van a quitar o de la libertad que nunca te van a quitar tampoco. La transparencia entonces es una disposición que debe de estar fundamentada en la ley para que no sea nada más una buena voluntad, sino una realidad independientemente de quién gobierne. Muchas veces escuchamos el término de transparencia con rendición de cuentas de una forma demasiado junta, como si transparencia fuera un nombre de una señorita muy elegante del siglo XIX, doña Constancia Transparencia y Rendición de Cuentas. Pero son dos cosas que son diferentes y que no necesariamente van juntas. La transparencia puede contribuir a la rendición de cuentas, sin embargo, la rendición de cuentas funcionando en estricto sensu no requeriría por siempre de manera forzosa la transparencia para funcionar, porque la rendición de cuentas tendría que hacerse de una forma periódica y específica que no requeriría necesariamente tener los vidrios completamente abiertos. Hay que decir, por supuesto, que esto no significa que la transparencia sea poca cosa.
Solo que lo que estamos teniendo que hacer es comenzar a evolucionar de la forma primitiva en cómo concebimos la transparencia como un mero acceso a la información, con estados superiores de transparencia, como transparencia proactiva o transparencia focalizada, que permitan que los usuarios puedan hacer uso de esa información con debida oportunidad y calidad de la forma que la requieran. La rendición de cuentas, por otra parte, es la obligación que cuentan aquellas personas e instituciones con un mandato de explicar sus decisiones y de explicar y normar el uso del presupuesto que les está siendo asignado. Esta rendición de cuentas, de acuerdo con un colega, Guillermo O'Donnell, puede diferenciarse en tres diferentes características, tres diferentes modalidades. La rendición de cuentas vertical, la rendición de cuentas horizontal y la rendición de cuentas transversal. Pero en cualquiera de ellas supone que existe un sujeto que tiene que rendir cuentas y otro que lo hace responsable por esas cuentas que está rindiendo y la forma en que lo manifiesta. La rendición de cuentas vertical tiene que ver con las elecciones, donde nosotros como ciudadanos, a nuestros representantes, de una forma periódica, los sometemos al ejercicio, al escrutinio del voto, y ahora ya se permite la reelección, ratificamos, en dado caso, o retiramos, ya sea a ese representante popular o a ese partido político que defraudó nuestra confianza o que no cumplió con las expectativas. La rendición de cuentas horizontal, muy importante, tiene que ver con la forma de gobierno republicano en la que debiéramos de habitar sin problema, donde los poderes entre sí se encargan de estarse supervisando y de estar midiendo el uso de las facultades que uno hace. De esta forma, a pesar de que ahora le extrañe y le moleste mucho a uno de los tres poderes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le corresponde revisar la constitucionalidad de las normas que aprueba la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, el Congreso, para poder ser guardianes de la adecuada constitucionalidad del país. Es una forma en la cual la Suprema Corte no necesariamente sustituye al legislativo, pero sí mantiene a raya el exceso de sus atribuciones. De igual forma, el legislativo, donde no contara con una mayoría que comprenda que le debe su cargo al electorado y no al ejecutivo, el legislativo tendría que estar a través de sus comisiones manteniendo una adecuada rendición de cuentas por parte del ejecutivo, no solamente en la aprobación de sus presupuestos, sino en la ejecución de sus políticas. El Ejecutivo, por su parte, tiene también formas de ejercer mecanismos de rendición de cuentas y de incidir, no ingerir, es incidir en los diferentes poderes y sus formas en las cuales llevan adelante su mandato. Por su parte, la rendición de cuentas transversal, de acuerdo con lo que nos señalaba O'Donnell, tiene que ver con la forma más o menos novedosa en las cuales a este modelo, no solamente democrático y republicano, además se le agrega ese exoesqueleto institucional de instituciones autónomas o con un importante grado de autonomía que se encuentran más o menos aisladas de los procesos políticos para poder conducir ciertas actividades que no debieran de estar al alcance o al apetito de ninguna fuerza política. Tales como, por ejemplo, las decisiones de política monetaria en el Banco de México, el poder conocer cuáles son las cifras específicas sobre diferentes fenómenos, de ahí la gran importancia del INEGI, para que no haya tus datos u otros datos, sino los datos, el ejercicio periódico de las elecciones a través del INE, la garantía propiamente del ejercicio de acceso a la información a través del INAI, todo este tipo de instituciones no tienen necesariamente la función de someter a ninguno de los tres poderes, pero sí que actos sustanciales para el debido funcionamiento de una democracia y de una república no se vean pervertidas por el poder o la lucha política que transmina al interior y en las dinámicas de estos poderes. De ahí la importancia, por supuesto, también de la rendición de cuentas transversal. De este sentido, rendición de cuentas vertical, horizontal y transversal permiten poder contar con un gobierno
que si bien es cierto no se garantiza que sea necesariamente eficaz, sí se garantiza que el uso de la autoridad se ejerza dentro de marcos democráticos y palpables para todos aquellos que lo estamos no solamente manteniendo con nuestras contribuciones, sino renovando con nuestra voluntad, esa voluntad que se encuentra manifestada en la Constitución, a que nosotros, y que especifica claramente que el poder dimana del pueblo, dimana de nosotros. Transparencia, entonces, y rendición de cuentas son dos atributos esenciales dentro de las democracias contemporáneas que constantemente van a estar siendo sujetas a acoso, ataque o menoscabo, porque muy frecuentemente los diferentes gobernantes no se encuentran cómodos con la forma en la cual ellos están siendo sometidos al imperio de la ley o al peso de las consecuencias de sus acciones. No importa que no les interese o que no importa que les incomode. De hecho, quizás entre más incómodas sean estas instituciones para el poder, se muestra cuán necesarias son para que este poder comprenda que no es omnímodo, que no es permanente, que no es heredable, sino que es un poder que se otorga en condiciones democráticas. Muchas veces se ha confundido la democracia con el democratismo últimamente, donde están diciéndose con cada vez mayor frecuencia ciertas sandeces de que si tú ganaste la mayoría, puedes hacer lo que quieras. Y pues no. Si tú tienes la mayoría, efectivamente tienes el uso, el usufructo temporal del poder para cuestiones debidamente establecidas dentro de ese marco de las leyes y respetando en todo momento y sin ninguna excusa los derechos de las minorías. Sino lo que tendríamos entonces no es una democracia, sino una tiranía de la mayoría. Para evitar que esta tiranía de la mayoría se manifieste entonces, es que es importante que tengamos suficiente transparencia y rendición de cuentas actualmente bajo acoso en un país en donde hay diputados que se niegan a cumplir su responsabilidad republicana de someter a cuentas al poder del cual, al poder ejecutivo, o que dejen de atacar al Poder Judicial cuando está haciendo a través de la Suprema Corte el ejercicio de la constitucionalidad que le compete. Dentro de transparencia y rendición de cuentas podemos encontrar múltiples avenidas de investigación que seguramente a ustedes les interesa. Nada más yo les pediría, y aquí voy a empezar con las cosas polémicas, de repente veo algunos colegas que se llaman transparentólogos, y vamos, si la categoría de politólogo todavía está sujeta a debate, pues lo de transparentólogo no existe. En realidad no, o sea, no es un campo del conocimiento, es un interés de investigación, pero no para tanto. Sin embargo, sí se puede investigar la capacidad de las normas para poder ejercer, forzar a las autoridades a transparentar sus presupuestos. Se puede investigar también dentro de la rendición de cuentas la capacidad de las instituciones para poder ejercer sus mandatos y poder controlar aquellos de sus poderes adyacentes. Vamos, hay una gran agenda, la cual no solamente trasciende la ciencia política, viene incluso de los tiempos de la filosofía política, de los tiempos de Montesquieu, y seguramente ustedes encontrarán muchas cosas que investigar. Cabe mencionar que, y esto lo han de estar viendo seguramente en la maestría, se ha producido una cantidad importantísima de bibliografía en los últimos 15 años. Por desgracia, no toda la bibliografía es relevante ni plantea problemas genuinamente de una forma innovadora. Ahora ya está un afán de publicar por publicar y de repente nos encontramos con piezas que quizás no valen nuestro tiempo. Aquí ustedes como estudiantes tendrán que discernir cuál es aquella que sí efectivamente conviene que la revise, que le dedique y que la lea, y cuáles no. Eso ya depende del criterio que se va formando uno poco a poco con el tiempo. Esto, lo que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas, es esencial para todo ejercicio democrático. Y pues yo lo que quisiera el día de hoy es que pudiéramos establecer, siendo que se trata de un coloquio, no un monólogo, sino un diálogo, respecto de las avenidas que les parezcan más interesantes de explorar y poder compartir con ustedes sus opiniones. Entonces, yo no sé, estimado Rigo, cómo conducimos este coloquio. Sí, muy bien. ¿Me escuchan, compañeros de las otras salas? Sí, súper bien. ¿Escuchas?
Excelente, muy bien. Entonces, atendiendo a la amable provocación del doctor Jorge, a quien agradecemos desde luego, está abierto el micrófono si alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario, pues bueno, para poder responder al diálogo propuesto. Si ustedes me lo permiten, me gustaría iniciar yo de algo que yo he escuchado, doctor, en algunos foros, y es con respecto al diseño institucional que actualmente existe en el tema, o esta idea de sistemas nacionales, el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales anticorrupción. Hay, digamos, voces críticas con respecto a la forma en la que funcionan. A lo mejor hay quien espera más, hay quien espera menos, desde luego, y entonces están sorprendidas. Con respecto a este debate, doctor, ¿usted qué opinaría? ¿Cómo no? Con gusto. Como ustedes saben, los sistemas se componen por una representación de los tres poderes, tres instituciones autónomas y el Comité de Participación Ciudadana. Hay siempre muchas críticas, incluso algunos de los autores del diseño a veces lo han criticado sin ser operadores del mismo y darse cuenta que muchas cosas no se pueden corregir exclusivamente por diseño o que un diseño específico no garantiza la voluntad de las partes. Los sistemas fueron creados para poder básicamente atender dos problemas que habían identificado. El primer problema es la falta de coordinación entre las diferentes partes que tienen que llevar a cabo el combate a la corrupción. Aquí hablando, por supuesto, hablando justamente del tema que nos atañe, cuando el presidente critica la transparencia porque no acabó con la corrupción, bueno, es que la transparencia nunca pretendió acabar con la corrupción. El problema es la sobreventa de las voluntades y la sobreventa de las virtudes de la transparencia por parte de muchos que se decían transparentólogos, que decían que la transparencia servía para todo, hasta para curar el pie de atleta. La transparencia no es una causa suficiente para poder acabar con la corrupción, pero sí es necesaria para poder inhibirla. En este sentido, por eso, en cada uno de los sistemas se encuentra una silla reservada a los institutos, a los órganos garantes de acceso a la información, para que puedan justamente aportar toda su importancia. Esta falta de coordinación, entonces, debería de cambiarse a través de una ley que establezca lineamientos generales de coordinación y de una mesa donde coincidan las partes que se encuentran involucradas en el combate a la corrupción en México, desde la fiscalización, la prevención, la ejecución y la persecución de aquellas personas que hayan defraudado la confianza pública. Por eso se encuentra ahí también la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se encuentra la Auditoría Superior de la Federación, se encuentra la Secretaría de la Función Pública, etcétera. Y se encuentra una representación ciudadana que se encuentra en ese lugar para poder combatir el segundo problema que se había diagnosticado, que era una alienación de la ciudadanía con respecto a los esfuerzos del Estado mexicano para combatir la corrupción. La corrupción ha sido combatida o simulada que es combatida desde época de por lo menos a Ruiz Cortines, el cual empezó una cruzada moralizadora para poder combatir la corrupción. Paradójicamente es uno de los presidentes que efectivamente, él sí, no otros, puede decirse que era quizás de los más frugales o los más honestos, no lo sé, pero se encontraba todo dentro de un contexto marcado por la sombra del sexenio de Miguel Alemán, que se encontraba pues con la inauguración de un gran sistema de captura de puestos y presupuestos. Si ustedes han visto la ley de Herodes, pues justamente se lleva adelante en la época de Miguel Alemán. Ruiz Cortines, un presidente con fama de frugal y de honesto, empezó con una cruzada moral que no necesariamente llevó a ningún lado. También, sexenios más tarde, Miguel de la Madrid hablaría de una renovación moral. Y el problema es que el combate a la corrupción no tiene que ver necesariamente con la moral. La moral tiene que ver con una serie de códigos, normas y conductas que un grupo de personas identificados entre sí mismos dicen que siguen. O sea, la moral tiene que ver con, por ejemplo, cuestiones de una moral religiosa, que cierto tipo de valores son presuntamente profesados adscritos a una fe. En el Estado, pues no puede necesariamente imponerse una moral a otros. Lo que se puede imponer, por supuesto, es la ley. Ahora, mucho cuidado de confundir moral con ética.
que son dos cosas muy, muy, muy diferentes, no tienen que ver una con la otra necesariamente. Pero volviendo al punto de los sistemas, pues existe mucha crítica porque se suponía, o no sé quién esperaba, que la corrupción se iba a acabar de un momento a otro. Aquella persona que diga que acabar con la corrupción es sencillo, es rápido y es barato, les está contando 3 mentiras por el precio de una. Aquella persona que saque un pañuelito y diga se acabó la corrupción, pues está haciendo un truco muy chafa, porque por lo menos los magos sacan el pañuelo y luego sacan el conejo del sombrero y aplaudimos, pero esto no se va a combatir por arte de magia, ni se va a combatir por voluntarismos. Estas mesas establecen una serie de políticas como la Política Nacional Anticorrupción, que cuenta con 40 medidas de coordinación entre las partes. ¿Cuánto tiempo nos llevará ver resultados más o menos precisos? Ya comienzan a verse algunos, pero los más tangibles nos llevarán por lo menos una década. Y acabar con la corrupción, ¿cuándo será posible en México? Les voy a decir una cuestión polémica. Nunca. No existe un país en el mundo sin corrupción. Decir corrupción cero es demagógico y es mentiroso. De lo que se trata es que la corrupción no termine cuestionando o condicionando el desarrollo de nuestro país. Que logramos bajar los índices de corrupción a niveles en que la corrupción sea un fenómeno anecdótico y no episódico, como lo vemos en nuestro país. Hay escándalos de corrupción en los países escandinavos y escalan un poquito en la bibliografía, lo van a encontrar sin mayor problema. El problema es que aquí más bien la corrupción es una cuestión cotidiana, impune y demasiado extendida. La idea es que estas políticas logran con el paso del tiempo consolidarse y comiencen a cerrar áreas de oportunidad con las que cuentan los corruptos para poder seguir incidiendo. Puede haber muchas críticas, algunas de ellas efectivamente pueden ser válidas, pero la cuestión de la temporalidad, pues francamente no lo es, o habla de una mala fe, o que pensaban que crear el sistema iba a traer por sí mismo efectos mágicos, y no es posible porque justamente dentro de las mesas que se confluyen los sistemas, confluyen actores con intereses políticos muy importantes, y es importante entonces poder encontrar la forma en la cual ese poder político está sujeto a un control democrático. Pero recordemos que hay representantes de los tres poderes, los cuales pueden también llevar adelante su agenda o pueden arrastrar los pies. En resumen, una cosa es que tú sientes 7 personas en una mesa y otra cosa es que esas 7 personas se pasen la sal o los alimentos. Son dos cosas diferentes. Requerimos entonces seguir abonando sobre el modelo, pero creo que es un modelo que puede prometer en el mediano y largo plazo, si le damos suficiente tiempo, frutos que sean realmente interesantes. Los problemas sería, número uno, el pensamiento mágico que piensan que todo se puede cambiar con un cambio de norma, y número dos, pensar que los resultados tienen que ser inmediatos o no existen. Eso es lo que yo tendría que decir, querido Rigo. No sé los compañeros que más quisieran comentar. Gracias, doctor. Abierta el micrófono. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer, por favor, adelante. Si no, amenazo yo con hacer la siguiente también, ¿no? Pero no me vayan a acusar después de que hago abuso del micrófono. La doctora Sofía Salgado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por favor, doctora, adelante. Pues muchísimas gracias, doctor Rigoberto. Le agradezco muchísimo también pues el comentario, las ponencias, lo que nos comparte el doctor Jorge Alatorre. Muchísimas gracias. Tengo dos preguntas específicas. Una es desde su experiencia en Jalisco específicamente y de su experiencia a nivel nacional, justo me gustaría conocer un poco más sobre los sistemas de transparencia, pero en Jalisco específicamente. Al final ya entiendo que ya trabajó en este ámbito. ¿Cuáles serían como los aspectos que usted vio, trabajó y cómo poder mejorar el acceso a la información en Jalisco específicamente? Y desde su posición en el Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿cuáles serían pues estos conocimientos que usted ya tuvo y cómo podría, digamos, ahora mejorar su participación y sobre todo la de los ciudadanos? Y en esta última parte también me es muy importante e interesante saber cómo involucran a la ciudadanía. Es decir, si bien es cierto, ustedes al final son unos representantes, ¿no? Ciudadanos,
ante este sistema, creo necesario pues, identificar que al final usted como Jorge Alatorre, ¿no? Tendría que motivar, incentivar no solamente la participación de usted, sino la participación de involucrar más a estructuras sociales y civiles. Entonces también preguntarle un poquito al respecto, si han estado trabajando en eso, creo que sería bastante interesante. Muchísimas gracias. Con gusto, cómo no. No sé si ahí dice videoconferencias, no sé quién levanta la mano. Sí, en la sala número 2 y antes de la sala donde está Alejandro García, que lo alcanzo a ver, alguien había levantado en la mano en la sala, pero me parece que fue Omar, ¿es correcto? Sí, correcto. Adelante, Omar, por favor, y después nos vamos a la sala que modera Alejandro. Adelante, Omar. Hola, Jorge, un gusto saludarte como siempre. Bueno, mi pregunta va en lo siguiente. Muchas veces se cree que transparencia significa atiborrar de datos al ciudadano, ¿no? Es decir, soy transparente, ahí te van cajas y cajas y cajas y cajas de información. Pues tú búscale, ¿no? A ver qué encuentras. En ese sentido, y hablando un poco ya de tecnología, ¿cómo ves tú el papel de la inteligencia artificial dentro de lo que es el manejo de la información? En el entendido que que la inteligencia artificial, pues bueno, una de las partes, uno de los componentes es precisamente utilizar el lenguaje humano, es decir, utilizar de manera sencilla la información y comunicarla a su vez hacia el usuario, en este caso el ciudadano. ¿Creen que sea posible implementarla de manera temprana o lo ven ustedes ya muy a futuro? ¿De acuerdo? Muy bien, gracias, Omar. Y por último, antes de dar la palabra al doctor Jorge, Alejandro, ¿alguien de tu sala quiere participar? Buenas tardes, doctor Jorge. Doctor, pues más bien sería como... Jorge, por favor, Jorge. Jorge, perdón. Jorge, más bien como comentario, ¿verdad? Bueno, sabemos que los sujetos obligados, como instituciones, no son muy dados a querer ser transparentes o rendir cuentas. Tan es así que por eso se creó una ley y a la vez órganos garantes para garantizar el mismo. Yo creo que aquí deberíamos gestionar, proponer precisamente hacer, ¿cómo decirlo?, sanciones para los funcionarios precisamente que no cumplan con su obligación. ¿A qué me refiero? Bajo el criterio que tienen los legisladores aquí en México, específicamente en Jalisco, ellos tienen la idea, una falacia, de creer que con el hecho de aumentar años de penalidad se va a erradicar o prevenir el delito, cuando no ha sido esa la solución. Entonces, bajo ese criterio que ellos mismos tienen, pues hasta sería bueno hacerles sanciones, inclusive hasta penales. Es decir, que tengo entendido que la ley estatal no tiene sanciones penales, pues deberíamos de incluirla para que el mismo funcionario pues también sea sujeto de proceso penal para en caso de incumplimiento de sus obligaciones. Esto pues concluyo porque si no se les obliga de alguna forma, el funcionario no va a querer cumplir con su obligación de transparentar y rendir cuentas conforme a la ley. No sé, doctor Jorge, ¿usted qué opina? Bueno, tienen preguntas muy interesantes. Voy a vincular un poco la 1 con la 3 y después también pasaré un tiempo importante en la 2, que me parece muy interesante. Todas me parecen muy interesantes. Bien, mi querida Sofía, efectivamente debe de existir una mayor disposición de los órganos garantes para que efectivamente el derecho al acceso a la información sea una realidad, pero les voy a comentar un secreto, por decirlo de alguna forma. Yo tenía un subcapítulo dentro de mi tesis doctoral respecto del papel de los órganos garantes en ejercer cierto tipo de control sobre las disposiciones opacas de los gobernantes. Entonces, para esto yo, tras haber visto justamente el Sistema Nacional Anticorrupción y ver que las representaciones ciudadanas en muchísimos de los estados sufrieron captura parcial o total,
hay que decirlo, las cosas son incómodas, hay que decirlas. Me preguntaba yo cómo estaban los órganos garantes. Y bueno, pues lo que hice es que hice una solicitud de información a todos los órganos garantes, en donde les pedí información a ellos sobre ellos, a todos. Y lo que les pedí es cuántas veces habían revocado la disposición de no entregar información por parte de los poderes ejecutivos. Porque es muy fácil someter a sanciones al presidente municipal de un pueblo perdido en medio de la nada y no pasa nada, ¿no? Y ahí se pueden vestir de charros y decir, sí, le puse una sanción, que por lo demás, déjenme decirles que son muy pocos los estados que tienen sanciones considerables. Penales no tiene ninguno, pero hay algunos estados donde casi es una mera llamada de atención. El único que tiene una especie como de arresto domiciliario en casos excesivos y que solamente se ha aplicado una vez es Jalisco. Y fue a un alcalde, no me acuerdo si de Tzatlán o no sé de dónde. Pero les pregunté entonces cuántas veces le habían corregido la plana al gobernador o al Poder Ejecutivo. Les pregunté a todos. 19 no contestaron nada. Nada. 19. El resto de los que me contestaron, respuestas muy defectuosas de diferente tipo, debo decir que el ITEI de la anterior administración, no la actual, me contestó con 50 páginas, una respuesta muy fundamentada, pero 19 no contestaron absolutamente nada. Yo podría haber recurrido, por supuesto, al INAI para poder exigirles eso. Sin embargo, ya tenía el tiempo encima y lo que decidí fue, pues, recortarle ese subcapítulo y dejarlo para un mejor tiempo. Entonces, si los órganos garantes que se encuentran ocupados por personas que debían tener una alta especialidad en la materia y que además debieran ser nombrados con cierta imparcialidad, no defienden al ciudadano, y hay que decirlo, la composición de muchos órganos garantes, muchas veces las personas que llegan ahí no son las idóneas o son cooptadas como parte del reparto de poder y de botín que tienen los diferentes partidos políticos. Y por lo tanto van a actuar no en afán de defender nuestro acceso a la información, sino de defender al grupo político que los puso. Que no me hayan contestado 19 órganos garantes sobre información que obra en sus propios expedientes, no es más que cuántas veces has revocado tú una disposición del Ejecutivo. En realidad no es una cuestión así como que sorprendente de información, pues no me contestaron. Entonces, en tanto esto ocurra, pues difícilmente podemos garantizar el acceso a la información de forma igualitaria en todos los estados, en todo el país. Ahora, bien dice Sofía, nosotros no podemos ser nada más 5 personas intentando representar a toda la ciudadanía en el Sistema Nacional Anticorrupción. Por eso la función de los CPCs, de los comités de participación ciudadana, es doble. Es coadyuvar con el cumplimiento de la misión del comité coordinador al cual pertenecemos, pero 2, posibilitar la participación de la sociedad civil en todo esto. Si estamos aquí nosotros, no es para que se cierre la puerta, sino justamente para estar en la puerta y que esté abierta y que los ciudadanos que quieran ver, participar, incidir, lo puedan hacer. ¿Cómo lo hacemos? Dentro de nuestras atribuciones en el artículo 21 de la ley se encuentra el establecer una red de participación ciudadana. Actualmente nuestra red cuenta con 35 organizaciones, las cuales buscan incidir en el combate a la corrupción desde las diferentes trincheras en las que se encuentran. Por ejemplo, se encuentra una que se llama Quiliquintic, que representa diferentes comunidades indígenas y que nos está ayudando a poder analizar la forma como la corrupción le pega específicamente a esas comunidades. Hay organizaciones feministas, hay organizaciones que son estudiosas del caso, hay organizaciones que ven justamente transparencia, está Sintra Yucatán, tenemos una gran cantidad de organizaciones desde diferentes áreas y todas ellas buscan incidir. Ahora bien, no todos los ciudadanos se organizan y aquellos que se encuentran a pie de calle nos han hecho llegar denuncias y también dentro de nuestras obligaciones se encuentra la obligación de remitir la denuncia a la institución que corresponde. Y en su caso ya estamos desarrollando un sistema justamente de manejo de datos para no solamente insistir, sino presionar en determinado momento. Entonces, efectivamente, nosotros tenemos que
abrir las capacidades para que esto pueda ser una puerta abierta, una vez más, permítanme la reiteración, a toda la ciudadanía. Hablando de una metáfora, es como si quisiéramos tomar Troya y nosotros somos apenas los guerreros que están adentro del caballo. Esos guerreros no tomaron Troya, esos guerreros tenían solamente una función, abrir las puertas. Entonces, justamente nosotros lo que tenemos que hacer es abrir esas puertas para que puedan participar e incidir de la forma en que lo busquen. Respecto de las sanciones, yo creo que le podemos poner más y más y más sanciones, incluso escalar a penal, pero en realidad no va a pasar nada por el problema de la inejecución de las sanciones y la tremenda ineficacia en nuestro sistema judicial para poder llevar adelante, dada la normativa jurídica mexicana, y perdónenme los abogados, lo he preguntado con muchos compañeros abogados. De hecho, ahora que ya por fin terminé el doctorado, una vez que termine mi encargo, probablemente me meta a estudiar Derecho, para poder ver por qué los procesos son tan increíblemente complejos y tan increíblemente nugatorios de la justicia. El problema no es tanto que subamos de sanciones, sino que garanticemos las mismas. Por ejemplo, cuando diferentes diputados se quieren poner la casaca de que yo soy un gran innovador y yo hice grandes cosas porque yo logré que le pusieran 50 años más encima de los 90 que ya tenían los secuestradores, pues bueno, no solamente nadie vive 140 años, sino que además el problema es que es muy difícil que siquiera lo sentencien a 15 o 20 años. Si logramos hacer que sea más segura la posibilidad de la sanción que la extensión de la misma, entonces yo creo que se comenzarán dentro de su ecuación de riesgo a considerarlo más. Y esto no implica que dejen de ocurrir conductas corruptas. En China, el narcotráfico aduanal en algunas provincias está castigado con pena de muerte y sigue ocurriendo. Entonces, vamos, tiene que ver con la ecuación de riesgo en donde vean que sea más o menos factible que sean sometidos a consecuencias que con seguirle sumando y sumando y sumando y sumando las penas, ¿no? También es importante hacer un análisis que pienso hacer más adelante respecto de las sanciones que ponen los órganos garantes al nivel jerárquico, porque son muy buenos para poder cebarse con la burocracia de nivel medio y bajo, que con la burocracia que realmente ordena esconder las cosas interesantes. En realidad, a la burocracia de nivel medio y bajo no le interesa, no le importa que se sepa que su jefe robó, ellos no tienen consecuencias. Pero, pues, reciben instrucciones de ocultar, dilatar o esconder la información y son los que terminan siendo sujetos responsables. Eso es francamente muy, muy, muy injusto. Bueno, la pregunta de la transparencia y el acceso a la información y la parte digital y la inteligencia artificial me parece una pregunta fascinante. Vamos a decir otras cosas incómodas. La Plataforma Nacional de Transparencia es muy buena, es esencial, pero es una plataforma de PDFs. Y como bien me había dicho un amigo muy metido en estas cuestiones, que se llama Rogelio Campos, fue el director del Instituto de Información y Estadística en Jalisco en el sexenio pasado, el PDF es el ataúd del dato. El problema de los PDFs es que los ponen de una forma tan ilegibles que parece que tienen una copiadora de los años 70 para que sea lo más borroso posible y no se pueda ver, pero sobre todo a la hora que uno los consulta tenga que consultarlos a pie. ¿A qué me refiero? Consultarlos a pie significa que tú imprimes o recibes la hoja y estás leyendo hoja por hoja, por hoja, por hoja. La capacidad humana de lectura y comprensión es limitada. El siguiente paso que tenemos que garantizar en el acceso a la información es que la información se encuentre en datos abiertos, estandarizables, y que estos permitan hacer los cruces necesarios de información que pidamos. La información tiene que avanzar a un nivel tal que lleguemos a lo que está ahorita de momento, de una forma muy temprana y con mucho cuidado, hay que tomarlo, a lo que está haciendo el chat GPT. Tiene que ser, yo le llamo la información tipo la baticomputadora. Ninguno de ustedes tiene la edad de un servidor, pero probablemente han visto esa serie de televisión de Batman que repiten constantemente, ¿no? A mí de niño me emocionaba mucho, pero en realidad, pues ya que lo ves de grande, te das cuenta que Batman es una farsa, ¿no? O sea, es una serie así como más cómica que de acción. Sin embargo, está muy interesante la baticomputadora, en donde llegaba Batman
y le preguntaba a esta gran baticomputadora una cosa y la baticomputadora le daba la respuesta. Lo que tenemos que avanzar justamente es a que la información se encuentre debidamente protocolizada en datos abiertos y que estos datos sean interoperables y que puedan hablarse de unos a otros y que de esta forma permitamos tener el siguiente paso más allá de la información, que es la inteligencia. La información por sí sola, si no es actual, si no es oportuna o si no es accesible, de poco o nada sirve. La idea es que esa información se destile en inteligencia que sea pertinente para la toma de decisiones o para los objetos que la necesite el usuario. Y claramente hacia allá tenemos que ir, hacia un estándar nacional de interoperabilidad que permita exigirle a todas las dependencias que la información se encuentre en ese formato. Y para ello, voy a decir otra cosa polémica, tenemos que decretar la muerte del papel. Cuando hablo de la muerte del papel, significa que los procesos públicos tienen que nacer digitales, mantenerse digitales, resguardarse digitales y consultarse digitales y archivarse digitales. Y si en algún momento el momento del archivo establece, de acuerdo con las normas, que ha cumplido su vida útil y debe de desecharse digitalmente. El papel lo que permite es el abuso por parte de pequeñas minorías que tienen acceso a controlarlo, detentarlo, mutilarlo, destruirlo, perderlo, lo que ustedes quieran. Además de que lo limita geográficamente a un lado, donde está. En manera digital, no solamente se protege, no solamente se actualiza, no solamente se interopera, sino que además permanece al acceso de todos nosotros. El problema es que justamente también que tiene que ver con nuestra procuración de justicia, podemos ver cantidades de expedientes brutales de un grueso que es inhumano y que además no permite procesar esa información con la velocidad que pudiéramos hacerlo con la tecnología ya disponible. Entonces, simple y sencillamente es hacer que tengamos más y más. Es como insistir en que deben de seguir existiendo máquinas de escribir actualmente, cuando ya tenemos avances muy superiores, ¿no? Bueno, eso es lo que tendría que decir. No sé si les contesté bien o no, o si quedó alguna inquietud, me faltó alguna parte. Muchas gracias. ¿Me escucho? Sí. Sí, perfecto, que parece que teníamos de repente una fallita del audio, ¿no? Me parece que estas conversaciones bien podrían ser interminables y bueno, son parte de nuestro propósito y objeto académico. Se está acercando la hora, entonces, Jorge, pues nada, agradecerte mucho que hayas podido estar acá con nosotros, que te hayas abierto el espacio en tu agenda para compartir. Me parece que nos vamos justo bien preparados para las próximas 3 horas en las que las mesas van a desarrollar sus actividades de discusión en avances de trabajo, de los trabajos recepcionales. No sé si quieras decir algo para cerrar. No, pues nada más que es un verdadero privilegio y un gusto estar con estas generaciones de la maestría. Seguramente están planteando preguntas interesantes y pertinentes y qué bueno, porque justamente en nuestra comunidad hace falta más gente que sepa en lugar de tanta gente que hable, ¿no? Hay cosas que uno termina escuchando que uno se queda, caray. A lo mejor algunos de ustedes sienten eso el día de hoy y dicen, mira más, pero es importante que sean estos espacios entre pares para que podamos discutirnos, criticarnos, porque es muy importante. En nuestra cultura no estamos acostumbrados a la crítica, la vemos como una agresión, cuando debiera ser una oportunidad de crecimiento, ¿no? Entonces, pues con mucho gusto, encantado de estar con ustedes y de ver después lo que sale después de estos coloquios. Un abrazo a todos y Gracias, todas. Jorge. Todos. Un abrazo. Adiós, Hasta adiós. luego. Muchas gracias al doctor Jorge.